Dios le bendiga. Hoy es un día especial para compartir la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy del tema Jesús, nuestro verdadero amigo. Vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 13 al 15. Así dice la palabra de Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. En el Imperio Romano, en las cortes orientales, los amigos del rey tenían una intimidad que les permitían verle en cualquier momento. Podían incluso entrar a sus cámaras o a sus habitaciones. Eran diferentes a los consejeros del rey, eran diferentes a sus ministros o a sus generales. Eran simplemente las personas con las cuales el rey podía tener una conversación diferente, una conversación íntima, sin que tuvieran que ser nombrados como algo especial en sus cortes. Eran los amigos del rey. Ahora bien, no había límites, podían entrar cuando quisieran. Y esa relación de amistad tan íntima, es una relación de confianza, de amor fraternal. En la Biblia se nos habla sobre un personaje, es la única persona en todas las Escrituras a quien Dios llama amigo. Esa persona a quien Dios llama amigo fue Abraham. La amistad de Dios con Abraham es un ejemplo único en todo el Antiguo Testamento. A nadie más Dios le dijo específicamente amigo, aunque uno pudiera darse cuenta que por el trato con Moisés, a quien él hablaba cara a cara, pudiéramos considerar que le trataba como un amigo. Sin embargo, tenemos que decir que la palabra amigo fue usada exclusivamente con Moisés. En Isaías 41, versículo 8, la Escritura dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y esta palabra amigo también se puede traducir, y de hecho se traduce como el amado de Dios. Así que un amigo es alguien a quien se ama especialmente. Es decir, que Dios le dijo amigo a Abraham, y vamos a notar por qué razón le dijo amigo a Abraham. Primera cosa que notamos es que Dios siempre es quien busca al hombre para establecer una amistad. Cuando usted quiere ser amigo de una persona, usted trata de dirigirle la palabra o trata de conversar más a menudo con esa persona o buscarle. Es interesante que Dios es quien siempre va a buscar al hombre para ofrecerle amistad. Así es que la Biblia enseña en Génesis capítulo 11, verso 31, hablando de el padre de Abraham llamado Taré. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ese es el primer movimiento que hace la familia de Abraham. Su padre mueve de Ur de los Caldeos a Siria, muy lejos de Canaán, y van a Harán, que es hoy día posiblemente el área de Turquía, entre Turquía y Damasco, y allí todavía muy lejos de la tierra a la cual Dios le llevaría. Y en Génesis 12:1 dice lo que ocurre, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, lo que nos indica es que Dios estaba relacionándose con Abraham, estaba hablándole a Abraham, estaba compartiendo con Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, ¿por qué razón Dios tenía que sacar a Abraham de la tierra de sus padres? ¿Por qué razón Dios tenía que romper esa relación con su familia? ¿Qué ocurre? Que Dios tenía que hacerle salir de ese lugar. ¿Por qué no quedarse todos juntos? La Biblia nos revela la razón. Jueces capítulo 24, versículo 2, la Biblia dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Jacob, y servían a dioses extraños.
Simplemente la familia de Abraham era idólatra. Y posiblemente Abraham también era idólatra. Porque a los 75 años fue que él sale de esa tierra. A los 75 años sale hacia el lugar que Dios le dijo que saliera. Pero él mismo fue criado en un ambiente de falsos dioses. Y era imposible que Abraham pudiera tener una relación con el Dios único y verdadero en medio de esa situación de presión. Y es la razón por la cual Dios tiene que, habiéndolo llamado y habiendo Abraham oído la voz del Dios único, salió y tuvo que abandonar la tierra y tuvo que abandonar su familia. Muchas veces nosotros se nos hace muy difícil caminar la vida cristiana cuando nos rodeamos de personas que no temen a Dios ni aman a Dios. A veces incluso hemos tenido que abandonar la familia. Hay personas que han dejado su familia por algún llamado o simplemente se dan cuenta que la relación con algunas personas le limitan, no le permiten crecer en la vida cristiana o le son por tropiezo o estorbo. La Biblia dice: salid de en medio de ellos, dice las Escrituras. Así es que no es que le damos la espalda a aquellas personas que no conocen a Jesús, sino que les amamos para compartir y predicar el Evangelio. Sin embargo, cuando nuestra fe es amenazada por conductas que pueden dañar lo que Dios nos ha enseñado, para Dios tratar con nosotros, muchas veces Él tiene que movernos. Y fue el caso de Abraham. Abraham nunca hubiera podido ser Abraham ni el padre de la fe en medio de una tierra contaminada, ni en medio de una familia idólatra como fue la familia de Abraham. Y lo grande es que a pesar de que Abraham estuvo relacionado y estuvo criado en ese ambiente de idolatría, cuando Dios le habló, escuchó la voz de Dios, dejó todos esos dioses falsos y caminó hacia la tierra que Dios le había dicho que saliera. No hay duda que ese movimiento de fe a un Dios desconocido, a un Dios del cual tenía poca información, es la razón por la cual Él se le llama Padre de la Fe. La Biblia dice en Santiago capítulo 2 versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y se está hablando del tema de la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Así que ese primer acto de confianza, ese acto de creerle a Dios, fue una de las razones por la cual Dios le llamó amigo de Dios. Así es que Abraham fue alguien especial. Y él mostró su amistad hacia Dios con sus actos. Es interesante que nos demos cuenta que en el tiempo de Abraham no había revelación, absolutamente no había escritura, no había mandamientos. Los mandamientos y el Torah llegan cuando Dios le da a Moisés la revelación en el monte Sinaí. Luego los profetas y luego los libros históricos, luego los libros poéticos, los salmos, los poetas menores. Luego llegamos al Nuevo Testamento y nosotros que tenemos la bendición de tener la palabra de Dios en nuestras manos, tenemos muchísimas más razones para poder entender a Dios. Tenemos testimonios, gente que nos habla, gente que nos enseña, maestros, pastores. Así es que nuestra fe se edifique no es tan complicado porque tenemos mucho que oír. Pero ¿qué tenía que oír Abraham? Abraham no tenía iglesia, no tenía pastores, no tenía escritura, no tenía revelación. Todo lo contrario, vivía en medio de una sociedad idólatra. Su padre no era un modelo a seguir, pero sin embargo le creyó a Dios. Y es por esa razón que este hombre es un ejemplo de fe. Porque nosotros, rodeados de tantas bendiciones y rodeados de tantas razones para creer en Dios, dudamos constantemente. Y mucho se nos hace difícil recibir la palabra de Dios. Y de hecho, no podemos agradar a Dios sin fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mientras comparto contigo la Escritura, estoy hablando a personas que creen en las Escrituras. Y si no crees en las Escrituras, será difícil que esta palabra pueda hacer algo en tu alma y en tu corazón. Así es que Abraham no fue un hombre especial. No fue como las literaturas griegas describían a sus dioses y a los hijos de los dioses o a los semidioses con poderes especiales. Abraham fue un hombre común. Abraham fue un hombre como usted y como yo. Y sin embargo, creyó a Dios. Amó a Dios. Ese hombre mostró su amor a Dios con la obediencia. Cuando Dios le dijo, sale, salió.
Y mientras caminaba, notamos en la Biblia, y es la historia de Génesis capítulo 12 hacia adelante, hasta Génesis 22, que habla de Abraham, que cada vez que llegaba a un lugar erigía un altar. Era una forma de agradecer a Dios en acción de gracia por cualquier acto de lo que Dios hacía. Y esa relación de comunión, erigir un altar, adorar a Dios, mostraba cuánto él amaba a Dios. Pero su mayor muestra de amor fue cuando no le negó a su hijo. Cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio, su único hijo, tampoco se lo negó a Dios. Usted pensará, ¿y por qué Dios hizo eso? Recuerden que era idólatra. Posiblemente en los 75 años esa idolatría incluía sacrificios cruentos, pero de seres humanos, terribles. Es muy posible que esa fue la vida que él vivió, y por tanto cuando se le pide que le dé a su hijo un sacrificio, él lo vio como algo natural. Para usted y para mí es un escándalo. Sin embargo, todo esto es tipología de que Jesús dio su vida por nosotros. Sin embargo, Abraham inmediatamente estuvo dispuesto a dar ese único hijo que tuvo en su vejez. Pero Dios detuvo su mano cuando iba Abraham a quitar la vida a su hijo, porque Dios se lo había pedido. Así es que no había límites en el amor que Abraham le tenía a Dios. Así es que con justicia es obvio que cuando Dios le llama a Abraham mi amigo, todas esas razones existen, esa confianza, ese amor, ese respeto a Dios, ese trato a Dios, hizo que Dios le mirara con amor especial y le llamara a Abraham mi amigo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús lleva a otro nivel la vida de relación espiritual. Jesús le dice a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí Jesús va a hablar de amistad, va a hablar de la forma en que Él va a tratar a sus discípulos. Jesús es tantas cosas: creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Es el primogénito de entre los muertos. Jesús es el todo del todo de nuestras vidas. Pero en su relación, Él quiere que aprendamos cómo Él nos trata. Y en este texto habla de la amistad, porque es la relación de mayor intimidad que hay entre dos personas. Y le dice lo que Él hará para mostrar su amistad por ellos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús anuncia la intención de dar su vida y de esa manera muestra su amistad. Jesús entregó su vida voluntariamente. Jesús amó en todo momento a sus discípulos. Les amó mientras estuvo con ellos. Hasta el mismo final les amó. Pero en su trato con sus discípulos también mostró características del Antiguo Testamento en cuanto a lo que es un trato de amor. Proverbios 27:5 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Cuando uno tiene un verdadero amor por sus amigos, es capaz de corregirle. De hecho, la Nueva Versión Internacional, la traducción de la Biblia, dice: más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Luego dice: más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y Jesús mostró ese amor por Pedro. Cuando Pedro se equivoca, diciéndole perdón a Jesús: no vayas ni des tu vida, que en ninguna manera te acontezca que mueras, que seas arrestado o que pierdas tu vida. Jesús le reprende. Y en ese instante que le reprende, le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa reprensión tan dura no es otra cosa que el amor del amigo, que no quiere que perezca su amigo. Y por eso dice el texto: más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Nosotros estamos acostumbrados a llamar amigos solo a aquellos que nos complacen en todo.
Nosotros nos gusta el amigo que va con nosotros, que hace lo que nosotros, que no estorba lo que pensamos, que no estorba lo que decimos, y a eso le llamamos amigos. Sin embargo, cuando el amigo ama y ve algo que está fuera de orden en tu vida, ese amigo debe decir, no lo hagas, no es conveniente. Por eso es importante que nuestra ética esté fundamentada en la ética bíblica. Estamos fundamentados en esas escrituras. Por lo tanto, cuando tengo un amigo, si amo al amigo, entonces conforme a la ética divina, a la ética de Dios, poder decirle, no puedes hacerlo, no te conviene hacerlo. La Biblia enseña que no debe ser de esa manera. Así que tenga mucho cuidado cuando usted entienda que amistad es simplemente aquella persona que le dice sí y aprueba todo lo que usted dice o todo lo que usted hace. De hecho, hay demasiadas personas que han fracasado porque el supuesto amigo nunca le detuvo para decirle, no debes hacer eso. No tuvo la franqueza, no tuvo el amor correcto de decirle a la persona, no puedes tomar esa decisión, no te conviene. Así es que la Biblia es muy clara, más confiable es el amigo que hiere, aunque te duela, que el enemigo que besa. En ese caso, cuando esa persona que es amigo y no corrige tu vida, en ese caso es un enemigo que te besa, no un real amigo. Pero Jesús es amigo real y por eso un amigo conforme a las Escrituras tuvo que reprender a Pedro cuando Pedro le hablaba en forma que no era la correcta. La Biblia también dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y volvemos otra vez al tema de Pedro. Todos sabemos que Pedro negó a Jesús. Entregó a Jesús. No le entregó, perdón, más bien le negó cuando estaban allí juzgándole en la noche. Pero, ¿cómo se sentiría Pedro en ese tiempo en que negó a Jesús? Salió llorando aquella noche, se sentía destruido. Y la Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Cuando resucita, el ángel le dice a los discípulos, Marcos 16:7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Así es que le mando una noticia a Pedro porque Pedro es su amigo. Pedro estaba destruido, pero Jesús le dice, y a Pedro, le trata en forma especial. En Lucas 24:34, los discípulos testifican y dicen, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Así es que una de las primeras cosas que Jesús hizo después de la resurrección fue visitar a Pedro. Porque el amigo ama en todo tiempo. Porque el amigo es fortaleza en tiempo de angustia. Dios es nuestra fortaleza y nuestro amigo. Y en tiempo de dolor y de tristeza nos visita especialmente. Es maravilloso saber que de esa manera Jesús nos trata. Es maravilloso saber que cuantas veces fallamos y nos sentimos quizás apesumbrados por nuestra falta de entrega, Jesús no nos abandona. Jesús se acerca a nosotros. Si tiene que corregir, no nos va a corregir, pero se acerca a nosotros porque nos ama en todo tiempo. Más adelante el texto dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Primero él habla de que como amigo va a entregar su vida por nosotros, lo cual hizo Jesús. Pero luego dice, vosotros sois mis amigos, y pone una condición interesante, una condición que otro amigo de la tierra no puede hacerlo nunca. Porque tus amigos no pueden ordenarte ni mandarte. Sin embargo, Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí está la gran diferencia en nuestra amistad con Jesús. Jesús es nuestro amigo, pero Él es el general, Él es el mayor, Él es el coronel, Él es el que da órdenes. Es una amistad donde Él sí nos ama como nadie nos ama, pero sus palabras no son opiniones, sino que Él exige una relación donde haya obediencia. Así es que esa amistad se define de esa manera.
Pero claro, un amigo del mundo no puede exigirme nada porque no tiene la capacidad, ni la visión, ni tiene la autoridad moral, porque todo hombre peca, de decirme cómo son todas las cosas. Puede darme un buen consejo, pero Jesús es otra cosa. En mi relación con Jesús, Jesús me ama, Jesús me busca, Jesús me consuela, pero Jesús me ordena. Es interesante saber que Jesús no dio consejos. Jesús no dio palabras para usted evaluar y decir haré o no haré. Cuando alguien le da un consejo, cuando alguien le da una opinión, esa opinión usted puede simplemente no aceptarla o tener otra opinión, o quizás escucharla, pero no siente la obligación de hacerla. Sin embargo, cuando Jesús habla, Jesús da mandamientos. La palabra de Dios es ley. La palabra de Dios no es para usted tomarla y pensar si puede o no puede hacerlo, o será verdad o no será verdad. Nuestra relación con Dios, su palabra es única y verdadera y es para ser obedecida, es verdad absoluta. Así que mi Señor Jesús, cuando me habla, yo debo obedecerle. De hecho, hay un ejemplo normal en la vida militar, una cadena de mando, que cuando usted desobedece la orden de los que están sobre usted, usted inmediatamente puede caer preso, incluso puede tener un juicio marcial, donde puede ser condenado muchísimos años por obedecer o por romper la cadena de mando de un simple hombre, pero que está sobre usted. Imagínese, Jesús es nuestro Señor y Salvador y nuestro Dios, quien se acerca con amistad a nosotros, pero cuando nos habla, Él espera que usted obedezca a lo que Él dice, porque lo que Él dice es verdad y es para el beneficio de su alma. Él dijo que he venido para dar vida y vida en abundancia. Él dijo he venido para salvar y a buscar lo que se había perdido. Así es que nadie sabe más que Jesús sobre su vida. Nadie sabe lo que a usted le conviene más que Jesús. Jesús sabe todo lo que le conviene. Jesús sabe cómo tratarlo a usted y no hay nada entonces que investigar acerca de lo que Él nos ha dicho. Su palabra es ley para nosotros. Su palabra es para ser obedecida. El que me ama, Jesús dice, mi palabra guardará. Luego en el versículo 15 finaliza diciendo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Por un lado, somos siervos, es cierto, o doulos, como se utilizaba en el griego común de la época, un esclavo. Pero dice, yo no llamaré más doulos, yo no nos llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. En otras palabras, el siervo que era comprado en los mercados romanos simplemente obedecía lo que se le decía, pero no tenía amistad, no se sentaba en la mesa del dueño, del amo, obedecía, pero no podía compartir las intimidades de la casa. No sabía lo que ocurriría, ni sabía lo que pensaba el amo. Pero Jesús dice que la diferencia es que aún siendo siervos, no iba a llamarlos siervos, sino que amigos, porque Jesús, como hizo, iba a revelar, iba a compartir todas las cosas que había oído del Padre. De hecho, la Biblia enseña por qué somos siervos, además de amigos. Dice las Escrituras en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted fue comprado, yo fui comprado, tu cuerpo y tu espíritu ha sido comprado por Dios. En otro texto dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, hablándoles a los pastores, Hechos 20, 28, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, o Él compró por su propia sangre. Había un término que se utilizaba cuando en el mercado usted compraba a un esclavo y el término era esagorazo, que significaba comprar en el mercado. Cuando una persona compraba a un esclavo le pertenecía. Y esa es la palabra que se dice en 1 Corintios 6, 20 para hablar de que hemos sido comprados por precio.
Jesús pagó con su vida, con su sangre, al derramar su vida, Él estaba no solo librándonos de la condenación y librándonos de la paga del pecado, que es muerte, sino que estaba haciéndonos su propiedad. Por lo tanto, cuando algo se compra, ya pertenece al que le compró. Usted ha sido salvado, pero usted pertenece a Jesús. Tiene la autoridad de Jesús sobre su vida, el cuidado de Jesús sobre su vida. Es una vida preciosa para Jesús. Así es que Él te ha comprado, pero no te ha comprado para que seas un siervo en la casa, te ha comprado para que tratarte Él como un amigo, para tratarte Él como alguien a quien Él le compartirá sus grandes secretos. De hecho, en las Escrituras aprendemos que el Espíritu Santo fue dado para revelarnos las cosas de Jesús. Usted tiene el Espíritu Santo, ha conocido al Señor, Dios le ha enviado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le guía, le dirige, le recuerda las palabras que Jesús nos ha dicho. Cuando usted lee las Escrituras y muchas veces en su habitación, en el tiempo de oración o simplemente caminando por la vida, surge una situación, el Espíritu Santo trae a su mente la palabra adecuada. O cuando estás dando un consejo, el Espíritu Santo te trae la palabra adecuada. Cuando tienes dudas sobre un tema, el Espíritu Santo trae la palabra adecuada. Quiere decir que esa amistad de decir las cosas, esa amistad de revelarte las cosas, sigue siendo realidad a través del Espíritu Santo. Eres siervo, eres amigo. Y una de las cosas que tiene el amigo es que no importa la hora que llegue, siempre es atendido. Hay un ejemplo en las Escrituras que quiero leer. En Lucas 11:5 dice la Biblia, Jesús hablando les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad, hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es interesante este texto porque es la realidad de que no importa la hora que tú vayas donde un amigo, tú tienes la confianza de molestarle aún en la noche, aún en horas difíciles. Quizás usted ha tenido la experiencia de llamar a un amigo cuando ya todos están durmiendo y cuando se supone que nadie le abriría, pero usted sabe que el amigo va a abrirle la casa porque es su amigo, y aunque su amigo esté cansado y aunque su amigo esté incómodo, ya sea primero por su amistad le va a abrir, por su amistad le va a escuchar. Y aunque le moleste, la molestia como quiera se va a convertir en una oportunidad para bendecir. Dios es mucho más que ese amigo que tenemos en la faz de la tierra. Dios es el que nos dice, ven, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Así es que, porque Él es nuestro amigo, también tenemos el gozo, la alegría de saber que cuando oramos no solo nos oye porque nos ama, no solo nos oye porque la sangre de Cristo abrió un camino vivo y nuevo delante de su misma presencia, sino que además de todo eso, Él es nuestro amigo. Un amigo que nunca falla. Y es importante decir que los amigos que tenemos, quizás tristemente algunos nos ha fallado. Por eso no son modelos para el verdadero amigo que es Jesús. Porque Jesús nunca falla. Es muy triste cuando un buen amigo te falla, pero quiero decirte que Jesús es el único amigo que jamás falla. Si quieres ser amigo de Jesús, de hecho la Biblia dice que Jesús fue considerado amigo de los pecadores. Si quieres ser amigo de Jesús, solo tienes que obedecerlo, solo tienes que amarlo, solo tienes que seguirlo. Tendrás esa relación tan hermosa para ti que te fortalecerá en todo el tiempo de tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que invoques a Jesús como Señor y Salvador. Gracias